Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todos y todas bien, cuidándose mucho. Eh, y bueno, voy a hablar hoy un poco, en realidad va a ser el cierre virtual de las clases grabadas. Voy a hablar de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, eh, y lo que sigue, que es el retorno de las democracias, el neoliberalismo y demás. Lo subo en otra clase. En realidad lo subo, o sea, a continuación de esto, pero ya la grabé para el profesorado de historia. Así que, eh, digamos que como los contenidos ahí se relacionan para la clase, usamos eso. Así que grabo esta parte y después les adjunto la otra. Además, bueno, también sintetizar hoy, como para ya la semana que viene, nos encontramos en un Meet. Así hacemos el cierre, vemos algunos temas que no llegamos a comentar, y además vemos la parte de la cuestión burocrática de la cursada de la materia. También les voy a subir a continuación lo que es el TP2 con una lista de temas, la explicación de lo que como es de lo que de la consigna, cómo se va a presentar y demás. Va a haber un listado de temas, se va a poder hacer de a dos, y los temas no se pueden repetir. Si quieren hacer algún tema que no aparece, me lo preguntan y no hay ningún problema. Así que, pero eso lo hablamos la semana que viene. Lo que sí les voy a pedir es que por favor se conecten la semana que viene, justamente por esta cuestión burocrática de lo que es la cursada. Y lo que sí van a poder ir haciendo, no hagan preguntas de cómo se hacen, eso es la semana que viene. Sí, lo que pueden ir haciendo es canto PRI en los temas, ¿sí? Eso pueden ir anotándose, que va a ser a través del Classroom, en la misma lista que voy a mandar, ¿sí? Em, Abajo, en vez de poner un comentario, ponen tal y tal tema. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Bien, lo que tiene que ver con, entonces les decía, con la clase de hoy, en esto habíamos visto la última clase de lo que era la doctrina de la seguridad nacional, el terrorismo de Estado, vimos algunos casos particulares también. Nos queda la Argentina como para profundizarlo un poquito, y después, como les decía, a continuación está la otra clase en la que cierra un poco todo lo que es el retorno de la democracia, el neoliberalismo hasta hoy en día. Bueno, la dictadura en la Argentina, por lo menos yo acuerdo con los análisis que parten que no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que empezó antes. No empezó en el 75 con el operativo Tucumán, ni con lo que fue la AAA, creada por López Rega durante el gobierno de Perón, ¿sí? La Alianza Argentina Anticomunista. No empezó con la masacre de Trelew en el 73, ¿sí? Por las dictaduras que habían reemplazado a Onganía y que continuaron, la de Levingston y Lanuse. No empezó con la represión al cordobazo, sino que algunos concuerdan que la doctrina de la seguridad nacional se empieza a aplicar en la Argentina a partir del golpe de Estado de Onganía en 1966, y sobre todo con lo que va a ser la noche de los bastones largos. Algunos analistas hablan de que comenzó con el gobierno de Frondizi, eh, con lo que fue el plan Conintes, ¿sí? O sea, el plan que lo habíamos visto en la presidencia de Frondizi, que le cedía todo el poder a los militares a la hora de reprimir. Podría ser porque es un punto quizás núcleo, pero digamos que técnicamente lo que es la política de la doctrina de la seguridad nacional se empieza a aplicar a mediados de los 60, ¿sí? Con el golpe de Estado en Brasil, con el golpe de Estado acá en Argentina y con el golpe de Estado en Bolivia. Digamos que aparece ahí. Algunas otras líneas más ligadas al peronismo dicen que empezó en el 55, pero ahí podemos hablar quizás de terrorismo de Estado en lo represivo, pero no bajo la doctrina de la seguridad nacional, porque ahí todavía no estaba la doctrina de la seguridad nacional. Sí, esas son las diferencias. Lo que sí, bueno, a partir de lo que es el 24 de marzo del 76, lo que podemos decir es que se profundiza todo ese avance represivo que se venía dando desde la llegada de Onganía, que tuvo ahí un breve lapso con lo que fue el retorno del peronismo al poder, primero con Cámpora y después con Perón. La dictadura, como vimos en la doctrina de la seguridad nacional, hay que analizarla desde varios aspectos. Quizás el más notorio, el más conocido,
es el que tiene que ver con la represión, con el secuestro y la desaparición forzada de personas. Particularmente para mí son más de 30.000, pero eso es una apreciación y un análisis mío, por la cantidad poblacional que tenía la Argentina, es lo que creo. Hay que ver también, además de la cuestión represiva, del invento o la utilización, la mala utilización del concepto de guerra, ¿sí? Que eso está en el texto de Firten que yo adjunté la clase pasada. Todas esas cuestiones hay que sumarle la cuestión económica, fundamental. ¿Sí? Voy a subir las publicidades que tiene que ver con la silla, quizás es la más conocida, el tema de las importaciones, el piso y el techo. ¿Sí? Son publicidades que marcan justamente la cuestión económica. Y la cuestión económica, bueno, bajar los salarios, ¿sí? Porque los salarios son un costo. Eso lo define claramente una publicidad de la época. ¿Sí? Y a los empresarios había que ayudarlos. Los empresarios fueron cómplices civiles de esa dictadura, que después a la salida de la misma, igual que los empresarios de los medios de comunicación, se lavaron las manos y dijeron, no, nosotros hacíamos lo que nos pedían. Colaboraron. Hubo familias empresariales que se adjudicaron unas cuantas empresas, no solamente el tema de papel prensa, sino otras empresas también, ¿sí? que se vieron muy, muy beneficiadas desde el lado económico. El país quedó en la ruina, endeudado con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores internacionales, quedó en un estado complicado en cuanto a lo social y también a lo político. Lo que va a marcar un quiebre, sí, mundial de por medio y quizás un montón de cuestiones más conocidas en la dictadura, lo que va a marcar un punto de quiebre fue la guerra de Malvinas. Es inevitable separar, a pesar de que algunos lo hacen, separar la guerra de Malvinas de la dictadura. La guerra la llevó adelante la dictadura. Y eso, guste a quien le guste o a quien no le guste, es así. ¿Sí? Un gobierno democrático es un supuesto y no está bien hacerlo, pero lejos hubiese estado de llevar adelante ese conflicto. Hay un punto clave en esto que no se menciona casi nunca, y que fue la huelga general, el único paro, ¿sí? La huelga general que se realizó el 30 de marzo, con movilización a Plaza de Mayo, con represión y con un muerto. Eso dio lugar a que la dictadura tenía que meter un manotazo de ahogado. Malvinas era el argumento ideal, con la excusa de que se vencían los 150 años, o sea, la cuestión patriótica, con la cuestión futbolera, que después le metieron en el medio, fue ideal meter Malvinas. Sin tener en cuenta, o sí, pero bueno, era una cuestión de salvar las papas, de que ibas a pelear con la máxima potencia naval de la historia, asociada a la otra potencia militar, que es Estados Unidos, sí, pues son socios en la OTAN, y que fuiste en abril. ¿Sí? Imagínense si a San Martín se le hubiese ocurrido cruzar los Andes en abril. Abril, mayo, junio. Menos mal que no era tan necio de eso y se dio cuenta que había que cruzarlo en enero, febrero, marzo como mucho, pero enero, febrero. Bueno, acá los militares, con Galtieri en la cabeza, fueron a pelear al sur del continente en abril. O sea, cuando el clima empezaba a cambiar, ya sabemos, frío, noche, en un lugar que no es tierra, es como una estepa prácticamente la región de Malvinas. Bueno, y así fue como sucedió, ¿no? Sin preparación, sin organización, muy a lo que te criaste, porque en realidad también pensábamos en desembarcamos los ingleses que van a venir de tan lejos. Los ingleses, si hay algo que saben, es de piratería y de dominar los mares y los océanos. Obviamente iban a ir. Entonces, lamentablemente, unos cuantos pibes, casi sin instrucción, fueron enviados a la jaula de los leones. Más triste es la vuelta, donde se los ocultó y no se los ayudó, y justamente eso dio lugar a que haya más muertos, más chicos muertos que fueron a la guerra, después de la guerra, que en el propio conflicto.
y acá también es una particularidad y un pensamiento mío, no muchas veces de los excombatientes con los cuales hablo y muchas veces hacemos actividades con los chicos, para mí son víctimas del terrorismo de Estado, son víctimas de esa dictadura, porque la guerra los manda a la dictadura, porque son parte de esa generación que, o de esas generaciones que la dictadura hizo pelota. Entonces, para mí son víctimas del terrorismo de Estado. Ellos dicen que no, porque claro, obviamente no es una cuestión desde lo pensado, desde lo político, porque los detenidos desaparecidos había una cuestión política, una ideología política. Acá fue una guerra, bueno, fue el argumento en realidad. Y esto es un poco las cuestiones de lo que fue lamentablemente esa larga y triste noche que tuvimos en la Argentina, del 76 al 83, o desde el 66 al 83, más allá del retorno democrático ahí de Cámpora y Perón. Fíjense que así todo, con Malvinas, recobrar la democracia no fue de la noche a la mañana. La guerra termina en junio, ¿sí? En junio del 82. Alfonsín asume en diciembre del 83 y las elecciones se dan en octubre del 83. O sea, pasó casi un año y medio desde que terminó la guerra y los militares tuvieron que ceder a todas las cuestiones hasta que asumió un gobierno democrático, lo que costó restablecer eso. Así todo, y por suerte la Argentina está a la cabeza en lo que tiene que ver con los derechos humanos, a diferencia de los demás países. Eso igual yo lo menciono siempre en las clases. Y eso creo que hay que destacarlo. En los otros países se hace una transición muy acordada, y acá, si bien hubo una transición acordada, si hubo, como dijimos antes, algunos sectores civiles que fueron cómplices que no se tocaron, por lo menos en un principio, por lo menos habló de un juicio a la Junta. Creo que eso fue para la época muy avanzado. El costo político fue terrible, fue el levantamiento cara pintada y fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Lamentablemente durante el gobierno de Alfonsín y el debilitamiento que después devino de eso. Por suerte, en un punto la democracia no corrió tanto peligro, ¿sí? Pero Alfonsín no pudo terminar su mandato y quien asume es Carlos Menem. La verdad que bastante... Hay algunos que no lo quieren nombrar, yo digo que sí, que hay que nombrarlo, porque justamente es uno de los tipos que peor le hizo a la historia argentina, a la economía argentina, a la sociedad argentina, y hay que nombrarlo, porque si no después nos olvidamos. Pensamos que podía ser, que no podía haber alguien peor que Menem, pero sí lo hubo. Primero de la Rúa, ¿sí? La ineficacia, la mala gestión hicieron que esa política que había comenzado en los 90 estalle en el 2001. Y cuando pensamos después del 2001, que más o menos había recobrado a partir del 2003, 2005, más que nada desde 2003, se había por lo menos intentado recuperar ese andamiaje de lo social, de lo económico, de lo político. Bueno, la historia, como digo siempre, nunca termina y nos encontramos con 4 años de un gobierno. Todavía no tiene una definición si fue neoliberal, neoconservador, neoliberal, neoconservador. Lo cierto es que fue un gobierno nefasto para la economía argentina y eso obviamente impacta en lo social y también en lo político. Acá, como siempre digo, los medios de comunicación tienen mucho que ver. Sin los medios de comunicación el neoliberalismo no funciona, los militares no funcionan, no funciona nadie sin los medios de comunicación, además de los medios económicos. Bueno, lo que sería la continuidad de esto en el espacio latinoamericano, en la región, está en el link que sigue y, como les dije antes, nos vemos la semana que viene en el Meet. Les mando un saludo grande, cuídense mucho y nos vemos.